llamo Íñigo Pascual, soy natural de Bilbao y soy víctima de ETA porque en 1982 ETA asesinó a mi padre, Ángel Pascual Mújica, en Bilbao, cuando él era director del proyecto Lemoniz. Entonces estaba construyendo y terminando la central nuclear de Lemoniz, un proyecto de la empresa Iberduero, y mi padre, que tenía entonces 44 años, pues estaba terminando la última fase. Yo creo que faltaban unos poquitos meses, aproximadamente 4 meses, para hacer las pruebas en carga del reactor y la central hubiera entrado en funcionamiento ese año 1982. Era uno de los objetivos de la banda terrorista, que había perdido mucho apoyo popular a raíz de las numerosísimas víctimas que dejó la banda terrorista ETA en torno a los años 80 y 81, también en 82, donde había aproximadamente una muerte cada 3, un asesinato, porque no son muertes, cada 3 días. Bueno, antes de decir esto, decir que mi relato está dividido en 3 partes, en lo que yo llamo el apocalipsis, que es cómo ocurrió el atentado, el preapocalipsis, que es cómo llegamos hasta ese día, y luego el posapocalipsis. También decir que mi relato ha ido evolucionando en el tiempo, igual que ha evolucionado la persona que soy yo que lo cuenta. Aquel 5 de mayo de 1982 era un día como otro cualquiera. Yo me levanté muy pronto junto a mi padre en torno a las 7 de la mañana, mi madre también, para prepararnos el desayuno. Nos arreglamos, aseamos y bajamos hasta el sótano donde teníamos el coche familiar, un Renault 18, en el que nos montamos los dos porque mi padre solía acompañarme a la parada del autobús, cogía el autobús para ir al colegio y automáticamente él se iba a unos pocos metros a la calle General Gardoqui, que era, el autobús se cogía en la Plaza Moyúa y él se iba a la calle General Gardoqui, que era donde tenía su oficina. No habían transcurrido ni 800 metros aproximadamente, cuando al volver por una calle estrecha, un coche que estaba aparcado a la izquierda, en una calle de un sentido único, salió para bloquearnos el paso. De una esquina en donde había un hombre con un aspecto de trajeado, de profesional, ese hombre, que aparentemente estaba leyendo el periódico, tiró el periódico y sacó de la manga de su chaqueta una pistola. Del coche que nos bloqueaba el paso, porque yo iba con mi padre en ese coche Renault 18, en el asiento de la derecha, se bajaron 2 personas, porque una estaba, como digo, en la esquina, y comenzaron a disparar a Ángel desde diferentes ángulos. Uno desde su ventanilla, la del conductor, otro desde el parabrisas delantero, la parte derecha donde estaba yo, y el que estaba detrás, que estaba en la esquina leyendo el periódico, como os he dicho antes. La acción duró apenas 20 segundos. Mi padre recibió numerosos impactos de bala y los terroristas, después de realizar su macabra obra, pues se montaron en un 131 blanco y huyeron por la zona del barrio de Begoña. ¿Qué os puedo contar, la verdad? Como uno no espera que esto vaya a ocurrir, pues esos 20 segundos yo los reflexiono como alguien que se queda helado, como alguien que no sabe cómo reaccionar. Cuando estaban terminando de rematarlo, cogí mi carpeta, se la puse delante de la cabeza de mi padre y el asesino, que seguía disparando, pues una de las balas me impactó en una mano, ¿no? Cuando pasó todo aquello, lo que siente, creo, una persona es el silencio más absoluto, a pesar de que pueda haber ruidos en la calle, siente el silencio más absoluto, siente la nada, ¿no? Pero en pocos segundos me doy cuenta de que he perdido a mi padre y que jamás volveré a verle. Y además lo más grave, que es que no he tenido ni tiempo de despedirme. Así es que, ya muerto, me acurruqué con él un poco, le dije lo mucho que le quería y lo buena persona que había sido. Y me fui a cumplir uno de las promesas que yo le había hecho a Ángel, que era que si alguna vez me pasaba algo, yo me ocupase de la familia. Y para ello, pues tenía que ser yo quien contase a mi madre lo que había pasado. No podía ser que se enterase por la prensa o por la televisión o por alguna vecina. Con lo cual ahí dejé a mi padre solito,
con los escoltas que llegaron enseguida. Y me marché esos 800 metros andando, pensando cómo podía decírselo a mamá lo que había pasado. Y no me hizo falta pensar mucho, porque en cuanto llegué y llamé a la puerta, lo primero que me dijo mi madre es: lo han matado, ¿verdad? Y le dije que sí. Entonces ella, en su bata como estaba y zapatillas de casa, se marchó me preguntó dónde había sido, le dije que en la carnicería Edmundo, que era un sitio que conocíamos nosotros, y ella se marchó a estar con él y a decirle adiós. Bien, esto es lo que yo llamo el apocalipsis, es un poco lo que ocurrió aquel día y lo que me convirtió en huérfano de padre, a mis hermanas también, y en víctima del terrorismo. Preapocalipsis nos viene a contar un poco la historia de un fallecido, porque Ángel Pascual era una víctima de ETA, pero ¿quién era Ángel Pascual? Bueno, pues Ángel Pascual es una persona que nació en el 37, que tenía 44 años, como he dicho, cuando falleció, hijo de un señor que se llamaba Timoteo y una señora que se llamaba Mari Carmen. Timoteo creo que era natural de Burgos, pero no estoy muy seguro, y Carmen era de aquí, de Sartaguda. Se conocieron haciendo Timoteo la mili y se enamoraron y se casaron. Timoteo era muy republicano. Así es que, como estaba involucrado, yo creo que incluso con el gobierno republicano de alguna manera, pues tuvo que exiliarse a Francia para que no mataran. Y ahí justamente es donde nació Ángel. En 1937 nació Ángel en un pueblecito del departamento de Gers que se llama Mâcon. Era desde muy niño un buen estudiante, en el seno de una familia absolutamente humilde. Los trabajos de mi abuelo fueron pues dependiente de una tienda de camisas, portero de la feria de muestras, en fin, todos trabajos humildes. La abuela también tenía que trabajar en casa, remendando las camisas de los ricos. Y mi padre se puso a trabajar desde muy joven, desde los 14 años. Como sus profesores todos habían dicho que tenía mucho talento para estudiar, pues hizo eso que hacían antes los valientes y los brillantes, que era estudiar y trabajar. Con ese modo de vida consiguió pues sacar perito mercantil, pudo hacer ingeniero y colocarse en la empresa Iberduero. Digo que éramos una familia muy humilde porque yo recuerdo mis primeros años de vida que vivíamos en un piso de aproximadamente 90 metros cuadrados, 9 personas con un solo baño, y no teníamos muchas cosas. Mis padres apenas tenían dinero. A mi padre le empezaba a ir bien las cosas, y que una persona de una familia tan humilde llegase a los puestos de la alta dirección de la empresa Iberduero pues no era habitual. Quiere decir que él, aparte de tener mucho amor propio, era una persona inteligente y capaz. Pero mi padre tenía una obsesión, que era que no nos pasase a nosotros lo que le había pasado a él, que es no tener la oportunidad de estudiar o tener que hacer un sacrificio tan enorme para estudiar. Con lo cual nos llevó a un colegio privado, el colegio francés. En cuanto le empezaron a ir bien las cosas en Iberduero, después de nombrarlo jefe de garantía de calidad de Iberduero, lo nombran director del proyecto Le Moniz, y son unos años convulsos. En la central nuclear de Le Moniz trabajaban aproximadamente 6 o 7 mil personas diariamente. Era una obra colosal. Una central nuclear tardaba más o menos 10 años en construirse y costaba del orden de 1 billón de las antiguas pesetas. Iberduero había invertido ya una cantidad enorme de dinero, así es que era perentorio terminar la central. Ya habían ocurrido varios atentados, el de un operario que, estando trabajando en el reactor nuclear, ETA puso una bomba y lo asesinó, el secuestro y asesinato de nuestro buen amigo José María Rián, el que iba a ser el director de la central, no del proyecto, el de la central, que una vez terminada se iba a hacer cargo de la central y de explotarla. Nosotros nos dimos cuenta que las amenazas de ETA iban en serio. Un día mi padre me llevó a su cuarto y me sacó una carta que tenía debajo de las mudas en un cajón y me la dio a leer. La carta era una carta de ETA en donde decía que si no renunciaba a su posición en Iberduero o no separaba la central, pues que lo iban a matar. Al parecer era la segunda o la tercera ya de las cartas que había recibido mi padre, y recuerdo exactamente como Ángel me preguntó: Íñigo, ¿tú qué harías? Pues yo no me acuerdo muy bien qué le contesté, pero algo así como pues déjalo inmediatamente, ¿no? Lo que sí recuerdo es perfectamente la contestación que él me dio. Pues no, Íñigo, no lo voy a dejar por 2 razones. La primera es porque creo firmemente en lo que hago, y la segunda es porque me ha costado mucho llegar hasta donde he llegado. Esto nos hace entender un poco el afán
que tenía Ángel porque su familia viviese decentemente, porque no pasase las penalidades que él había pasado y por terminar un proyecto en el que él creía, que era la central nuclear. Suelo decir que la época más dura de mi vida no fue el apocalipsis en contra de lo que las personas piensan, sino que es el post-apocalipsis. El problema viene unos días después, ¿no? El mundo sigue, naturalmente. El asesinato de una persona, y más por ETA, y más en esa época ya no es noticia, porque había tantos asesinatos, que ya deja de ser noticia y la familia tiene que reconducir su vida. En el colegio yo tuve una acogida por parte de todos los compañeros maravillosos, los profesores y tal. Pero un día, volviendo de la Escuela Oficial de Idiomas en el Puente de Deusto, me encontré con un compañero del colegio, no voy a decir el nombre porque no tiene sentido, que me dijo lo siguiente: mira, Íñigo, siento mucho lo de tu padre, pero el asesinato de tu padre era un mal necesario. Entonces es una de las primeras cosas en mi vida que no he sido capaz de digerir ni de entender muy bien. Solo recuerdo que le dije algo así como: mira, Juan Cruz, si esto hubiera ocurrido a tu padre, estoy seguro que no pensarías lo mismo. Y como me dolía tanto el tema, me fui sin que tuviese la oportunidad de darme la réplica. Empezaba a tener el problema grave de que yo no era capaz de entender qué estaba pasando en mi vida, en la sociedad vasca y en mi familia, ¿no? Y eso duraría muchos meses después. Bueno, vinieron unos años complicados en donde, como digo, el mensaje de mi padre era: ocúpate de la familia. Ocuparse de la familia significaba dos cosas: que como Iberduero nos había dejado un sueldo digno a mi madre para que pudiéramos vivir los hijos, de la parte económica no me tenía que preocupar. Por lo tanto, solo me tenía que preocupar de dos cosas. Uno, de intentar ayudar a que mi familia no sufriera, y dos, de ser responsable de los estudios, que era mi obligación en esa época. Yo había elegido la carrera de ingeniero y bueno, pues, esto había ocurrido cuando yo tenía 17 años, el 5 de mayo de 1982 yo tenía 17 años, y en el septiembre siguiente, después de un verano en Estados Unidos, en un viaje que ya me había organizado mi padre antes de que lo asesinaran para aprender inglés, bueno, pues en septiembre yo empezaba la carrera. Son años muy complicados, son años en donde no entiendo lo de las manifestaciones y las contramanifestaciones a favor de ETA, el respaldo que tenía ETA en un sector de la población. El caso es que todavía no entiendo por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, no soy capaz de comprenderlo, y eso se traduce en que no soy capaz de concentrarme en los estudios, nada. O sea, paso horas y horas y horas encima de los estudios. Yo no había tenido problemas con los estudios, no era el estudiante más brillante de mi vida, pero no había tenido problemas con los estudios, pero a partir de entonces no soy capaz de concentrarme en los estudios y van pasando los años con un fracaso estrepitoso. Y luego el segundo tema, que es intentar que mi familia no sufriera, pues tampoco soy capaz de solventarlo. Porque estoy viendo a diario mi madre ponerse de rodillas al lado de mi cama para decirme: Íñigo, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengo respuestas. Y luego veo sufrir a mis hermanas, a mis 3 hermanas, tengo 3 hermanas que me siguen, cada una con sus características, ¿no? Pues una sufrió también en los estudios, otra se encerró en sí misma, otra empezó a dejar de comer y perdió pues 30 kilos, en fin, creíamos que se iba a morir. Con lo cual empiezan a pesarme esas cosas y van pasando los años. Yo apenas soy capaz de aprobar una asignatura por año, como mucho. Cada vez tengo más reproches del entorno de mi madre, lógicamente, que dice: este cabrón, si resulta que lo tiene todo, tiene dinero para poder estudiar, ¿por qué no hace su trabajo, no? Sigo sin entender que sigue habiendo asesinatos y muertes, que ETA sigue haciendo su labor de limpieza en el País Vasco. Y entonces me voy metiendo en una zona oscura, yo lo llamo el pozo, me voy acercando a un pozo oscuro, cada vez pasitos más cerca de la boca del pozo, hasta que llega un momento en que estoy mirando al pozo y me caigo, ¿no?
Este final, para no enrollarme mucho, ocurre en torno al año 4 después del asesinato de mi padre, en donde me caigo al pozo y bueno, pues no le encuentro sentido a mi vida. Hay un libro de un psiquiatra muy bueno, se llama Viktor Frankl, que explica cómo las personas que no le encuentran sentido a su vida pues no tenían ilusión por vivir. Esto es un poco lo que me pasó a mí y me conduce a que, creo que era verano, en un puerto de montaña, pues conduzco 8 o 10 kilómetros por la izquierda con el objetivo de terminar con mi vida. Me encuentro a un coche de frente, milagrosamente libramos, lo mando a una cuneta, afortunadamente no maté a nadie. Recuerdo que les pedí perdón y entonces a partir de ahí caí en lo más bajo que puede caer una persona, que es casi estar a punto de matar a otra, ¿no? Aunque fuese involuntariamente. Me marcho con un amigo bueno, misionero, a intentar buscar el sentido a mi vida por otro lado. Estoy trabajando en unas obras por ahí, duermo en algún portal. Son los momentos más duros de mi vida y cuando vuelvo a casa, porque mi amigo les transmite dónde estaba mi familia, yo me había ido de casa, pero él les dice dónde estaba, pues con el apoyo de todos empiezo un tratamiento psicológico. Entonces ya vivíamos en Madrid, que me ayudan a reconducir mi vida, ¿no? Bueno, empiezan a seguir los pasos que los psicólogos me recomiendan, empiezo a estudiar, a poder concentrarme, a olvidarme todo lo que ha pasado anteriormente, a olvidarme de ETA, de los asesinatos y demás, excepto cuando hay un nuevo asesinato, pero los resultados en los estudios van bien, pero mi personalidad ha cambiado. Yo era una persona, antes del asesinato de mi padre, excesivamente buena. Lloraba con facilidad cuando algo me hería, me preocupaba por los demás, en fin. Y mi personalidad cambia a ver que alrededor mío lo que ha habido en la sociedad es una agresión enorme y por tanto a construirme una especie de coraza en donde me defiendo pues atacando a cualquier persona que me insinúa cualquier cosa. Por poner un ejemplo, cuando alguien me decía, jolín, pues estoy triste porque ha muerto mi tía o ha muerto un familiar mío, yo me acuerdo que les contestaba con toda la dureza, ¿pero qué me vas a enseñar tú a mí de muertes? ¿Pero tú quién eres para enseñarme a mí de muertes, ¿no? Con lo cual me hago excesivamente duro y retador con las personas que hay a mi alrededor. No soy capaz de perdonar fácilmente los errores. Vienen unos años de éxito en donde, bueno, finalmente acabo el segundo de mi promoción con buenos resultados y donde más o menos todo lo que estoy haciendo me sale en la mili por milicias. Pues termino entre los primeros, lo cual me he dado la oportunidad de elegir destino, etc. En fin, son unos años en donde yo creo que me estoy recuperando y que estoy volviendo a la normalidad y sin embargo nada más lejos de la realidad, ¿no? Estoy quemando etapas a toda velocidad, sin disfrutar de la vida, sin entender todavía muchas cosas. En el año 2013, como digo, mi buen amigo Javier Marrodán, con su proyecto Relatos de Plomo, intenta hacer un resumen de lo que ha sido las historias de los asesinados por ETA en Navarra y se acerca muy amigablemente a mi casa y me trata con tanto cariño que es la primera vez después de 31 años que yo vuelvo a pensar en ETA, en lo que me pasó, en mi vida, en la de mi familia. Y empiezo a involucrarme poco a poco en estos temas. Participo en varias sesiones, en el Baluarte, en universidades, en institutos concertados. Participo en la Junta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo. También pertenezco a la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo. Y entonces estoy haciendo una época en mi vida en donde intento narrar una especie de historia de superación. Y como os he dicho antes al principio, el relato ha evolucionado en el buen sentido de la palabra, en el sentido de ir descubriendo cosas dentro de mi persona, dentro de las víctimas. He descubierto víctimas que son capaces de perdonar incondicionalmente, otras que son capaces de odiar, otras que no. El Parlamento Europeo me dio la oportunidad de contar el relato
y pedir, por favor, una de las cosas que reivindicamos las víctimas, que son 4 cosas, no son muchas, son verdad, memoria, dignidad y justicia. Pues una es la justicia. Todavía hay 300 y pico casos de víctimas de ETA sin resolver. Concretamente el de mi padre es uno de ellos. La experiencia con los parlamentarios fue muy enriquecedora, y también lo ha sido la de participar en un proyecto de gobierno de Navarra para acercar a las víctimas a las aulas, porque los jóvenes de hoy en día pues, no conocen cuál ha sido la historia de ETA, y nosotros tenemos la oportunidad de completar el trabajo que han hecho sus profesores durante unas cuantas sesiones con contarles el relato. Tengo que decir que hay 2 cosas que me han ayudado en la vida profundamente. La primera es que mi madre jamás le he escuchado a ella una sola palabra de odio, lo cual me ha ayudado como persona, porque yo no sé odiar, ni puedo odiar. Sí, es verdad que pido verdad y memoria y dignidad para mi padre y justicia también, pero no soy capaz de odiar. Creo que las personas que odian ocupan una parte enorme de su vida malgastándola en algo que quema un montón de energías, y por tanto, si alguien es capaz, aunque yo no soy quien para enseñar nada a nadie, pero si alguien es capaz de entenderme, lo mejor en esta vida es no odiar. Perdonar ya es una cuestión que depende de cada persona y de cada víctima. No tengo que decirle yo a las demás víctimas si tienen que perdonar o no. Lo que yo sí puedo decir es que si me acercase los asesinos de mi padre y de una forma honesta y me pidieran perdón por lo que hicieron, bueno, pues yo querría saber unas cuantas cosas, pero estaría en condiciones, por supuesto, de hablar con ellos y de perdonarles. No llego a ser tan buena persona como para perdonarles incondicionalmente, como hay otras víctimas que sí lo hacen, pero hasta ahí estoy llegando e intento avanzar en este sentido. Las víctimas del terrorismo de ETA somos 800 y pico, por lo tanto ETA ha sido una banda criminal que ha dejado un pozo de dolor y de violencia en la sociedad vasca enorme. La sociedad debe avanzar, desde mi punto de vista, en el sentido de la reconciliación, de la paz, del pasar página incluso, pero para pasar página hace falta dar algunos pasos, ¿no? Y es que la parte de la sociedad que todavía defiende, fijaos la estadística tan terrible que hay. La Universidad de Deusto, en un estudio suyo, dice que hay un 11% de los chavales vascos que creen que los fines que siguió ETA son permisibles cuando se quieren conseguir determinados objetivos, ¿no? Y esto es una atrocidad. Hay que dejar bien claro que esto no es posible. Hay que dejar bien claro que el respeto por la vida humana es uno de los valores más importantes que hay, y que el odio no conduce más que a otra lucha innecesaria, que sería la de provocar dolor en el otro sentido para devolverlo, en fin, y entrar en una vorágine. Los chavales a los que yo tengo la oportunidad de contarles el relato me han dado miles de lecciones y les estoy inmensamente agradecido.